Patrimonio y nos habéis sorprendido precisamente pues hablando de la feria que acaba de terminar, de esa semana en la que hemos disfrutado tantísimo con ese especial Córdoba TV, y ahora llega el momento de alguna manera, Pancho, pues de volver a replantearnos, ¿no? Cómo concebimos la ciudad y cómo concebimos determinados espectáculos, de determinados festejos, como precisamente la Feria de la Salud. Así que, Pancho, muy buenas tardes, bienvenido, y comienza una vez más contigo, algo que te agradecemos muchísimo, la sección Patrimonio. Sí, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues sí, es un modelo y como tantos otros que nos encontramos de ciudad, es una cosa que los cordobeses, el tipo de festividad de nuestra feria, pues ahí está. Yo creo que, como siempre estamos en la sección de patrimonio, pues un poquito sería interesante para ver qué modelo de feria queremos, un poquito de dónde venimos, ¿no? Y un poquito enfocar nuestra historia pasada y ahí ver cuáles son quizás los cimientos para hacer una feria más moderna, ¿no? Más tarde. En un año además, Pancho, de efeméride, porque se cumplía el 20º aniversario desde que en el año 94 la feria se trasladara definitivamente al recinto ferial del Arenal tras pues casi 2 siglos, casi nada, desde 1820 en las inmediaciones, en ese entorno del Paseo de la Victoria. Un modelo de feria del que hoy por hoy se sigue hablando mucho, y algunos cordobeses además apuntan a que quizá no se entiende o no se recuerda, o incluso quizá se ha podido incluso pues mitificar, ¿no?, con el paso del tiempo, al encontrarnos ya en un contexto muy distinto. Bueno, la memoria del cordobés que está vivo no siempre tiene eso, lo que da la vida de la persona, o de los años 40, 30 como mucho, ¿no? Desde la niñez hasta el año 94, que es cuando hubo este salto cualitativo y cuantitativo del recinto ferial, ¿no? Pero claro, la feria en el Paseo de la Victoria no es solo del siglo XX, como bien dices, sino tenemos que irnos otros siglos atrás, ¿no? O sea que el disfrute y la forma de estar en la Feria de Córdoba, todo lo que es la zona de la Victoria, de Puerto Gallego, de Vallellano, la zona de la Salud, la zona de Vistalegre, pues ha tenido también su evolución y era otro tipo de celebración, ¿no? O sea que normalmente, es verdad, tendemos a olvidar lo negativo, en este caso del recinto ferial, ¿no? o de donde estaba sentada la feria, porque tampoco era un recinto ferial, era como una improvisación, porque la ciudad se había comido lo que era el entorno de la feria. En su día aquello era una zona libre, una explanada, era extramuro, o sea que toda la zona que conocemos de Poniente, de Ciudad Jardín, todo el desarrollo de la avenida del aeropuerto, toda la zona de los ministerios, pues no había nada, ¿no? Tendríamos que esperar a los cuarteles que se hicieron en la avenida Avenida Sara, o ya en el siglo XX lo que es la veterinaria, ¿no?, actual sede del restaurado, cuando sí se empezó a urbanizar toda esa zona. Pero antes la feria era una zona, era, digamos, no es que fuera un recinto como tal que estaba acondicionado, porque no tenía la idea de que hay en el Arenal, de buscar, pues aunque nos quejemos de la infraestructura que tiene el Arenal, no tiene nada que ver con lo que era antes, pero sí era un sitio abierto, ¿no? Y la ciudad, por crecimiento, se lo fue comiendo, ¿no? Y de ahí que surgiera ese planteamiento año tras año de buscar una ubicación, ¿no? Y como siempre hacemos pues mucha pedagogía, ¿verdad? Para acercarnos al momento presente, Pancho, nos propones viajar al pasado, incluso instalarnos en los primeros compases, en los prolegómenos de lo que hoy es la Feria de la Salud. Esto nos llevaría pues a hablar nada menos que de aquellas 2 ferias de ganado que se celebraban al año, una en la Cincuesma, en el Pentecostés, y otra en la Cuaresma. Debemos retrotraernos hasta 1284 con esa concesión del privilegio del Concejo de Córdoba por parte del rey Sancho VI. Cuarto, ¿no? Creo que es cuarto, me parece, Sancho IV. ¿O cuarto? Sí, casi lo mismo, pero no. Si nos ponemos esa fecha, estamos hablando del siglo XIII. Sí. Hacía pocos años, en 1236, se había tomado la ciudad. Digamos que se estaba organizando a nivel castellano cómo era Córdoba, cómo iba a ser la Córdoba futura, la Córdoba de las collaciones, también de la periferia, ¿no?, cómo se repartieron las tierras, cómo se implantó los nobles en la ciudad,
como la iglesia tomó sitio, como también ocupó la basílica o las parroquias, que eran mezquitas, se convirtieron en parroquias. La misma mezquita pues ya empezó a adquirir la característica y se solicitó que fuera un cabildo. Y la feria pues no iba a ser menos, se solicitó al rey que la feria y se nos concedieron 2 ferias, ¿no? Una por tiempo de primavera, por Pentecostés, y otra ya por otoño, lo que después daría nombre a lo que nosotros entendemos por la feria de mayo de Nuestra Señora de la Salud y de la Fuensanta. El nombre como tal de Nuestra Señora de Salud es posterior, ¿no? Claro. Es posterior, del siglo XVII. Antes, ya en el siglo XIV y el siglo XV, con los reyes católicos, pues también reconocieron la feria como tal, la concepción que le había dado el rey Sancho, y fue tomando cuerpo. Pensemos que siempre son unas ferias mucho más humildes, no nos imaginemos, yo qué sé, las casetas que tenemos ahora, el número, aunque nos quejemos de que está disminuyendo, pero eran casetas pues mucho más humildes, quizás casi no habría. Era más bien una feria de ganado, ¿no? Lo que se dio aquí lo que se dio el permiso real eran 2 ferias de ganado, que ha estado, pues, ha durado prácticamente hasta nuestros días. O sea, lo que había era un interés comercial, y en esta transacción comercial del ganado, pues había una festividad, había todo un bullicio de que la gente participaba pues del ambiente, ¿no? Y eso es lo que dio origen a la fiesta, a la feria de mayo y de la Fuensanta, que después fue un hecho fortuito en la zona extramuros de Córdoba, enfrente de lo que se le llama la Puerta Sevilla, que no es, en verdad no es la Puerta Sevilla, pero bueno, aquí los cordobeses le llaman la Puerta Sevilla, pues enfrente de la zona de la Avenida del Corregidor, la zona del Cementerio de la Salud, pero no equivoquemos, el Cementerio de la Salud de 1833. La historia es que sobre 1665, o sea, pasado mediados del siglo XVII, pues los labradores, pues en un pozo de la zona, pues descubrieron una figurilla, una talla de la Virgen, ¿no? Que se la llamó de Nuestra Señora de la Salud. Esa pues sería un pozo propio de la zona, que ahí hay unos manantiales que alimentan el barrio de San Basilio, pues era fácil de encontrar una serie de pozos, que los tiene todavía alguna perdura, y en uno de ellos pues encontraron esta imagen. Pues de ahí se creó una ermita y se creó toda una festividad que es la que le dio nombre a la que tenemos nosotros, Nuestra Señora de la Salud. Un pozo con un agua que se entendía como sanadora, como curativa, y como decimos, que terminaría poniendo nombre, esa vocación, esa devoción a una feria de la salud, y esto nos recuerda a cierto debate que hubo también pues, en los últimos años, que ha continuado sobre si llamar la Feria de la Salud, Feria del Arenal. En cualquier caso, la presencia de ese impulso religioso, con esa comitiva bajo el estandarte de Nuestra Señora de la Salud, también pues impulsada desde la protohermandad, que rinde culto a esta advocación, ha cobrado mucha presencia en nuestra feria en los últimos años, ¿no? Por segundo año consecutivo se producía esa marcha ecuestre en busca de la portada y del recinto ferial del Arenal. Bueno, el término del Arenal no sé si viene del siglo XIV, me parece, ¿no? Y el nombre de Nuestra Señora de la Salud es del siglo XVII. Yo creo que no es tanto la antigüedad del nombre, porque el Arenal hace referencia al lugar. Claro, es simplemente las connotaciones, sí, ¿no? Que puede tener Yo creo que el nombre de Nuestra Señora de la Salud, pues, porque no, es que tiene la combinación de que era una feria de ganado y después se traslada a una festividad religiosa, tiene la parte religiosa y la parte pagana, ¿no? Entonces, en estos últimos años, pues sí, se han creado unas corrientes conservadoras de una recuperación del modo tradicional, que eso habría que discutir qué se entiende por tradicional o no, y habría que discutir si se puede recuperar lo tradicional, ¿no? O de si es viable o parte de lo que eran las costumbres de antes. ¿Y qué entendemos por antes, no? Porque, claro, no es lo mismo una feria, como estamos diciendo, de ganado del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, o como se entendía la feria en su inicio con Nuestra Señora de la Salud, o la misma como el siglo XIX, o cuando ya la luz llega a la feria de Nuestra Señora de la Salud. O sea, que lo tradicional es algo discutible. Este sentimiento religioso que desde el año pasado hubo este sábado inicio de feria, a las 12 hubo una misa, yo pasé por allí, se organizó, fueron autoridades
de aquí del ayuntamiento y demás, y después hubo todo este traslado allí a la Arenal, ¿no? Bueno, pues está dentro de la componente de la tradición que estos últimos años se está dando un fervor religioso, ¿no? Esto yo creo que es parte, junto con el modelo de feria que queremos, en los cambios que está sufriendo en este siglo XXI la ciudad de Córdoba. Yo creo que está habiendo una polaridad, ¿no? Por un lado, un sentimiento, un querer manifestarse más el sentimiento religioso en las calles con la Semana Santa y otras manifestaciones como esta de la salud, y por otra también un sentimiento más agnóstico o no creyente del ciudadano, ¿no? Que busca en esta festividad pues el divertimento por el divertimento, ya está, ¿no? Entonces al final se convierte la feria en un sentimiento, ¿no? Es algo que cada uno la vive la feria para sí y con sus amigos, ¿no? Es difícil definir la feria porque cada persona, ¿no?, tendrá una manera, ¿no? Como la viva, pues así te dirá, ¿no? Y recogiendo esas diferentes sensibilidades o percepciones de cuál es la feria que tenemos y a la que aspiramos, nos encontramos con la Asociación de Casetas Populares y la Asociación de Casetas Tradicionales. Esta última nacía y utilizamos además el propio concepto que utiliza la organización al darse cuenta de la desnaturalización, de la degeneración en la que había podido caer el modelo, el concepto de feria en las últimas décadas, acercándose más pues al botellón, a la verbena, a ese divertimento del que tú hablabas. Sin embargo, ambas organizaciones con el paso de los años también encuentran sus concomitancias, ¿no? Y ambas coinciden en que es importante, pues, de alguna forma integrar, ¿no?, esa pluralidad que viene siendo una seña de identidad de nuestra feria. Bueno, la feria no deja de ser más que una manifestación de la manera de ser aquí en Córdoba, del cordobés. O sea, si nosotros tenemos un botellón y es tan numeroso de la juventud, eso, bueno, eso yo creo que es significativo a nivel sociológico, ¿no? Porque si nos fijamos, la sociedad en general cordobesa hace la feria dentro del recinto ferial, pero después la juventud se aparta de ese modelo de convivencia, ¿no? Quizá hoy en día, si nos sacamos de lo que es el ambiente de la feria y lo que es la sociedad de la juventud, quizá los padres en su responsabilidad de educación, pues se dice que a la juventud la tiene un poco aparte y se le exige a las instituciones educacionales, ¿no?, o al propio ayuntamiento que que se le eduque, ¿no? Creo que desde la Asociación de Casetas Tradicionales en algún comunicado ha dicho de que debiera el ayuntamiento, pues, de alguna manera adoctrinar o que se ponga en valor los valores tradicionales, ¿no? Y yo creo que es una equivocación, ¿no? Las instituciones, tanto del ayuntamiento como de educación, lo que tienen una función de instrucción, hay que instruir a la juventud. Educar, yo creo que ya son las familias las que tienen esas competencias, ¿no? Entonces, meter unos valores tradicionales o los supuestos valores tradicionales, dejarlo de las manos de las instituciones políticas, yo creo que no es competencia. Eso es competencia de cada uno, de que si a nosotros nos gustan los valores religiosos, los valores de la música tradicional, del flamenco y demás, pues uno lleva a tus hijos, lo viste de flamenco o lo lleva a bailar la sevillana, las coplas, ¿entiendes? O sea, yo creo que esto es cometido de la intimidad de cada familia. Yo entiendo el sentimiento de la Asociación de Casetas Tradicionales de recuperar un ambiente, una manera de estar, ¿no? O una manera de estar en las casetas, de disfrutar de ellas, que si se debe abusar o no, o dejar aparte, ¿no?, las casetas, discocasetas o las casetas. Dejarlo, porque alguna manifestación he leído de que dice o ponerle de un lado de la feria un sector o simplemente que desaparezcan, ¿no? Yo creo que hay que dar cabida a todo un poco. Se habla de un diseño de la feria nuevo. Yo creo que ahí pues habría que hablar una diferencia de modelo de uso y de estructura, ¿no? ¿Qué queremos? Que sea fijo la feria, unas casetas fijas o que se monten todos los años, ¿no? Sí, la provisionalidad sigue siendo, ¿no?, uno de los grandes caballos de batalla que se encuentra. Claro, pues todo eso, mira, hay dos cosas que son básicas. Uno es la economía, los recursos económicos que tanto por parte del ayuntamiento pueda para crear una serie de infraestructuras mínimas. Entonces, claro, ahora no son buenos tiempos para eso. Otro sería una coparticipación con estas nuevas asociaciones populares, tradicionales, de casetas tradicional, con el ayuntamiento. Esa fórmula se ha usado, ¿no? Ahora se ha intentado y no ha dado su fruto porque se ha votado y todo, y efectivamente solo las casetas tradicionales las que han votado por ese modelo
y creo que han sido 16 votos a favor, lo que son las casetas que comprenden, y se ha aparcado ahí, porque no hay fondos. Creo que el Ayuntamiento pedía un número de unas 42 casetas como mínimo para que tuviera un aporte económico suficiente para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo creo que ahí nuestra Feria de la Salud va a tener que esperar unos años en el aspecto económico y en el aspecto también que se pongan de acuerdo los partidos políticos, porque el traslado a la Arenal en el año 94, si no fue antes, no fue solo por lo económico, porque tuvo que competir con los dineros al plan Renfe, ¿no? Por ejemplo, en la estación de trenes, o con la depuradora de la Golondrina, que eran proyectos que el Ayuntamiento ponía dinero y lo necesitaba por la ciudad. Aparte de esas necesidades económicas que tuvo el Ayuntamiento en su día para trasladar desde la Victoria a la Arenal, también la cuestión política en los plenos del Ayuntamiento no se ponen de acuerdo. Son las propias agrupaciones políticas, Izquierda Unida o el PSOE tiene un concepto y el PP o la antigua Alianza Popular tenía otra. El propio don Antonio Alarcón, que ya falleció hace un par de años, cuando estuvo en los años 70 primero de 70 como concejal y después como alcalde, pues fue el primero en que ya se movilizó de buscar una ubicación que no fuera la que tenía en aquella época, ¿no? Se estuvo barajando la avenida del Aeropuerto, el Tablero, el propio Arenal, Miraflores, ¿no? Y se ha tardado cerca de 30 o 40 años. O sea, la cuestión de traslado y la ubicación y los problemas de infraestructura de la feria, que ahora nos planteamos también, es un planteamiento que ya en los años 60 estaba ahí. Estaba ahí porque, como decía anteriormente, la ciudad traspasó lo que la zona de la Victoria y ya desarrolló urbanísticamente toda la ciudad jardín, todo el poniente, ¿no? O sea que, al final, ¿qué modelo queremos? El modelo es un modelo, al final es la dinámica propia de la sociedad, que tiene como base la economía propia del momento, la coyuntura económica de la ciudad y del país, tiene los acuerdos o no a nivel político de las distintas agrupaciones políticas, que sepamos ponernos de acuerdo. También la aceptación por parte de la sociedad, porque claro, en estos años el número de casetas sabemos que se ha reducido desde el traslado del año 94. Creo que fueron unos 174 o 172 casetas. A esta feria no sé si han sido 97 casetas, bueno, por los 90, o sea, estamos yendo a la mitad. Entonces, ¿para qué queremos una nueva ubicación si en verdad el sitio se nos está quedando un poco chico a nivel de casetas, ¿no? Quizás no solo el número de casetas, sino hay que invertir un dinero en infraestructura. En cuestión de la red de recogida de aguas pluviales, pues deja mucho que desear el Arenal. Claro, a nivel de el alcantarillado siguen preocupando mucho, claro, ¿no? Ese barrizal que se puede generar, claro, con una lluvia. El nivel freático, el nivel de agua subterránea, que está el río ahí, o sea que claro, eso a lo poco que llueva, años lluviosos y demás, está ahí, y si tú no canalizas bien, eso es un barrizal, efectivamente. Antes de hablar de modelos hay que ver qué dinero disponemos. Y después de ver qué dinero disponemos, a ver si nos ponemos de acuerdo, a ver si hay voluntad, ¿no? Y qué necesidad hay de cambiarse a otro sitio. Y después, ya lo más complejo, porque es donde uno le toca más de cerca en su espíritu, lo tradicional o no. Si más caballos, menos, carruajes, volver. Es que lo tradicional, como digo, de los años 50 no es lo mismo del siglo XIX. Hoy en día tenemos un montón de bombillas encendidas en la feria y antes era un lujo. A finales del siglo XIX, cuando ya empezaron las primeras bombillas a nivel local, digamos, pues aquello era una expectación. Después ya se utilizaba como gas, pero también había su electricidad, ya empezaba a llegar a Córdoba. En el año 24, cuando llegaba la electricidad a la feria, bueno, pues aquello sí fue una fiesta, pero hoy en día, una vez después del encendido, este año que ha pasado, se enciende la bombilla y prácticamente ya pierde gracia el encendido de bombilla, porque lo vemos como algo usual o algo común. O sea, el cordobés, lo tradicional, pues cuando algo lo acepta como corriente, le quita valor, es así en la vida, ¿no? Pues entonces, ¿qué entendemos por tradicional? Pues no sé, yo creo que habría que buscar un poco cómo se identifica cada uno. Yo veo bien que haya esas corrientes de vuelta a lo tradicional, pero también que da cabida a la nueva juventud, a los nuevos sentimientos, a las nuevas necesidades de la festividad, ¿no? Sí, además la convivencia, pues podemos ver que es perfectamente viable y así ha sido, por ejemplo, pues en esta edición, una agenda pues extensa, intensa por parte de las casetas populares, de conciertos, actuaciones de todo tipo, y por otro lado también las tradicionales, con esas comitivas, con esos carruajes y con esas
propuestas, ¿no?, que nos llegaban un poquito más en la línea de pues, volver a costumbres anteriores y recuperar, ¿no?, algo de la grandeza, ese esplendor del pasado. Hablabas antes de ese déficit en infraestructuras, sí. También el arbolado, además un aspecto que conoces tan sumamente bien, preocupa y mucho a los cordobeses y a las personas vinculadas al ámbito de la caseta, de la feria, y además concretamente este año ha habido una novedad en ese sentido. Bueno, los parámetros medioambientales en la feria se ha tenido en cuenta siempre, ¿no? O sea, la feria, cuando estaba en la Victoria en su inicio, bueno, pues allí estaban los abrevaderos para los caballos, se disponía agua, estaba la misma alcubilla de la Puerta de Almodóvar, que llamaban del Sombrero del Rey, para el abastecimiento y el uso allí para la feria, que era muy importante, aunque después con el tiempo fue un estorbo y pidieron eliminarlo precisamente por la propia feria. El propio arbolado, pues sí ha habido una sensibilidad cuando se inició el proyecto del Arenal, que en un principio se intentó que fuera el año 93, pero después por circunstancias de trámite y demás fue el año 94, sí se plantaron creo que cerca de 1000 árboles lo que es el Arenal, y hoy en día de aquellos árboles yo no sé lo que queda, y la verdad que no ha sido muy bien cuidado por parte del ayuntamiento en estos 20 años, porque los árboles en verdad no han dado mucho de sí, no se han desarrollado, faltan árboles, se mutilaron al principio. Yo he visto imágenes de los años 90, del 94-95, en que no eran podas, eran terciados, eran unos cortes de moche prácticamente de los árboles. O sea, no ha habido una cultura por tener unos árboles robustos y que den buena sombra a lo largo de todos estos años. No ha habido quizá un proyecto de decir, termina la feria y vamos a mantenerla todo el año con otras actividades. Había en un principio una idea de que aquello fuera una especie de parque con actividades, y al final se ha quedado aquello pues para el mercadillo, para aparcamiento, para el paso de cuando se va a ver el fútbol en el Arenal, y yo qué sé, poco más actividades se realizan en recinto ferial. O sea que existe ese déficit tanto de infraestructura como de uso, y de evacuación de agua, ¿no?, infraestructura, y de arbolado. Yo, como sabes, yo apostaría porque se buscara una variedad de oportuna al lugar y un gran número, y que se respetara. Si va a ver lo bueno y muy positivo que tuvo de trasladarnos de la Victoria allí al Arenal, es que se machacaban los jardines que había en la zona de Vallellano, sobre todo. Yo tuve la oportunidad, que yo estaba aquí en Córdoba, a conocer cómo estaban las casetas en los propios parques, y claro, eso la verdad que chocaba la vista cuando uno venía de fuera, porque se ponían las puntas a los árboles, los carteles de los precios de las bebidas, las propias estructuras de las casetas estaban allí, ¿no? O sea que en ese aspecto se ganó en el traslado, porque no eran condiciones de un espacio verde machacarlo durante casi 2 semanas, ¿no? El Arenal, pues yo creo que todavía no se ha superado esa sensibilidad respecto al arbolado, respecto a crear un microclima adecuado, ¿no? Se han puesto una serie de fuentes y también hubo unos aspersores, no sé, en estos últimos tiempos se ha puesto para crear un ambiente. Este año quizás ha favorecido un poco las temperaturas, pero yo creo que falta todavía trabajarse más en lo que el Arenal. Igualmente, pues desde la Asociación de Casetas Tradicionales, hace pues muy poquitas semanas se volvía a incidir en ese modelo al que se aspira, libre, autogestionado, diferenciando entre casetas institucionales, públicas y privadas. Así lo ponía de manifiesto Rafael Valenzuela Ranchal, el presidente de la ACT, de esta asociación. Nos preguntamos, Pancho, hasta qué punto nos estamos acercando o alejando de ese modelo o de esa perspectiva que tienen tanto casetas tradicionales como la propuesta que llega desde las populares. Bueno, ellos han presentado un proyecto, una maqueta de un recinto ferial, como sería una plaza central redonda, que tendría 2 calles principales con casetas de envergadura, y después habría otros lineales más sencillos, ¿no? Es un modelo que está bien, que se toma una iniciativa, que las asociaciones, distintos colectivos, pero ahí veo que se le da mucho protagonismo al caballo, al carruaje, o sea, volver un poco al anterior. Bueno, yo creo que si tiene la medida de seguridad correspondiente y demás, pues puede tener cabida.
ese proyecto y cualquier otro que cualquier otra asociación o colectivo se presente. Quizá un poco estos años lo que se está haciendo es tapar un déficit de uso de casetas, ¿no? De caseteros en el ferial, porque si vemos se ha engrandado el tamaño, porque si volviera un poquito a los tamaños iniciales se vería que al disminuir tanto el número de casetas se ha reducido bastante la ocupación de ellas. Entonces se ha notado hueco este año, hay casetas más grandes, o sea, se está notando que el modelo, el que se ejerció, el que se creó en el año 94 está fallando en lo que es ocupar y participación de los colectivos, ¿entiendes? Entonces yo creo, mi punto de vista, ¿no?, que la asociación de casetas tradicionales tiene unas propuestas muy conservadoras, ¿no? La veo muy conservadora. Yo veo bien que cierto aire conservador, pero yo creo que hay que impregnarle otra modernidad, ¿de acuerdo? Autofinanciación, eso tiene su peligro también. Si yo me autofinancio algo, si yo pongo mis propias casetas y como creo que su propuesta era de 15 años, el ayuntamiento decía que 5, no han llegado a un acuerdo, claro, yo la exploto el espacio y estoy ahí yo me asiento en un sitio fijamente, estos colectivos, y ahí se quedan y son suyos. Aquí siempre tenemos nuestra referencia en la Feria de Sevilla, ¿no?, que prácticamente es privado el uso de las casetas y aquí se ha puesto estos años, se hace bastantes años, por una caseta abierta, ¿no? Entonces, claro, si uno se autogestiona, si uno pone un uso fijo porque hace una infraestructura fija, una caseta fija, y se encierra ahí, pues yo entiendo que la feria de algún aspecto se cierra al resto de que no pertenezca a esos colectivos, se cierra a la ciudadanía. Entonces ya ahí entra a decidir qué modelo cada uno, tiene que haber una lucha, una pujanza de qué modelo uno quiere. Yo creo que eso tiene que entrar dentro de una negociación. Y claro, si hay una financiación, una autofinanciación simplemente por colectivos privados y no hay por parte de la administración, pues entonces ahí siempre está sujeto de que los colectivos con más poder económico, que en esta votación que ha habido última, pues está ahí, ¿no? Lo que es el colectivo de caseteros que tiene un punto de vista más comercial, ¿no?, de las casetas, pues claro, no están en condiciones económicas de hacer una inversión inicial tan importante como se requería según en función de la superficie de las casetas, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo tiene la capacidad económica y quien la tiene de alguna manera se aposenta y se queda en un sitio, pues si hace 2 avenidas principales, de privilegio de los principales, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya se está creando diferencia de que tiene recursos económicos y el que no, el que puede montar una caseta más o menos humilde o el que puede montar una caseta grande. Yo creo que ahí se crearía una disparidad de capacidad de disfrute, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto yo participaría de eso, de la autogestión. También pienso que la feria es algo cultural, algo del pueblo, ¿no? Entonces, eso yo pienso que debe estar siempre en manos del pueblo. Si la cultura se deja siempre en manos de las instituciones, no lo veo tampoco positivo. Quizá algo entre medias, en el equilibrio, ¿no?, que fuera algo ecléctico, ¿no?, algo intermedio, ¿sabes? Pues yo creo que estaría la solución. Una cierta capacidad de financiación por parte que tuviera la feria, por parte de la administración pública, no en exceso, porque si no sería el que dirigiría totalmente el modelo de feria, y otro que los colectivos, tanto que buscan más un punto de vista privado de la feria, más cerrado, más a nivel de disfrute de la caseta, ¿no?, y otros que no, que sean más abiertos. Yo entiendo que, claro, si hay una asociación que se gasta los dineros, pone su mensualidad o trimestralmente un dinero, pues quiere disfrutar de un ámbito familiar o entre amigos para ello de la feria, y claro, que lleguen otras personas ajenas a su convivir, a su manera de estar, pues claro, yo lo entiendo, esas parcelas privadas, ¿no? Entonces, se han creado unos módulos, una serie de horas que puede estar abierto o no, quizá vaya por ahí, ¿no?, pero al final se convierte la feria en algo, el modelo algo artificial, y yo creo que debe ser un poco espontáneo, ¿no? Habrá que seguir hablando mucho, ¿verdad?, sobre este tema y buscando ese necesario equilibrio entre las diferentes iniciativas. Por su parte, la Asociación de Casetas Tradicionales rechaza frontalmente la comparación con otros modelos de feria como Sevilla o Jerez. Hace muy poquitos días, en una entrevista concedida a Cordópolis, el que fuera presidente, Juan Antonio Merlos Chicharro, de la Asociación de Casetas Tradicionales, definía esta comparación como maliciosa,
por parte de, bueno, pues de algunas otras voces, y en cualquier caso sí que es cierto que se está buscando, ¿no? O por lo menos se está intentando que llegue ese punto de encuentro entre unos caseteros y otros, que a fin de cuentas conviven y hacen de nuestra feria lo que es, ¿no? Sí, es que las referencias siempre están ahí, ¿sabes? O sea, yo provengo de la feria de San Juan, que es la que he disfrutado siempre allí en Badajoz Capital, y es una feria abierta, entonces ha sido un modelo o sea, un poco donde te crías siempre, ¿no? Yo he entendido la feria así. Siempre he tenido la referencia, desde Extremadura también se tiene la referencia de la feria de Sevilla, o sea, no en Córdoba solo el único que tiene esa referencia, sino en otros ámbitos, en otros sitios se mira de reojo cómo se está haciendo en otros sitios. A mí, personalmente, el modelo de la Feria de Sevilla pues siempre me ha echado para atrás y no he querido y no he participado nunca en ese tipo de ferias, ¿no? ¿Entiendes? Aquí pues yo creo que es obligatorio, es obligado tener esa referencia. Por ejemplo, yo he ido a la feria de Puerto de Santa María, pues he disfrutado de ella. La de Jerez me ha parecido tiene un ambiente muy tradicional y yo creo que aquí en verdad se ha perdido. Ahí yo le doy a esta asociación la razón, porque se ha convertido en algo más como pues, casi como puede encontrar los fines de semana, ¿no? En ámbito de, sobre todo la juventud a nivel de cómo disfruta, ¿no? A nivel de botellón, ¿no? Entonces, yo creo que sí un referente Sevilla, porque si está ahí, es una realidad. Entonces, si tú quieres cerrar las casetas, va a tener algo parecido a Sevilla, en mayor o menor grado. Entonces, ve a Sevilla y ve o sea, Sevilla, digámosle que sería lo opuesto de lo que tenemos aquí. Quizás sea un poco exagerado, ¿no? Es verdad que tomar como todo referente como Sevilla, pero te da siempre es bueno ir a los extremos para ver qué es lo contrario de lo que tú estás organizando.